Y esta conferencia la preparó con Leonardo Madrigal, que es también arquitecto, Senior Associate en Hensler, pero de Costa Rica, y especialista en envolventes para LATAM. Y vamos a hablar entonces, la conferencia que nos están brindando tiene un sugerente título que es Cambio de piel. Muchas gracias y te escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos, buenos días a los que están aquí presentes, que se levantaron y asistieron, y buenos días a todos los que están conectados, que entiendo es muchísima gente. Si se conectaron algunos de mis alumnos, punto extra. Y bueno, pues primero agradecerle a Bill la invitación. Hace tiempo ya hemos tenido la oportunidad de participar en otro foro de fachada en Santiago de Chile, y él me dijo, algún día lo haremos en México y te voy a invitar. Y pues bueno, cumplió su promesa y aquí estoy. Ha pasado algún tiempo, pero me da mucho gusto estar en este foro porque cada vez es más común hablar de las fachadas, ¿no? Cada vez es más común hablar de los detalles y los especialistas en fachadas. Yo he tenido la oportunidad de dirigir, de coordinar proyectos a gran escala, proyectos importantes, complicados, y la primera vez que me dijeron, oye, hay que traer un especialista en fachadas, yo dije, yo puedo resolver una fachada, ¿no? Y no te das cuenta de cómo va haciendo el detalle, sobre todo en proyectos grandes, en rascacielos, que son mi fascinación y en los que me gusta participar, cómo la fachada y la envolvente se vuelve un tema importante y cómo cada vez es más común en México que tenemos asesores de fachadas. Cada vez conozco más en todos estos foros empresas que se dedican a llevar esta asesoría a nivel técnico, a nivel práctico y sustentable. Yo sé que Bill tiene muchos años en esto, pero cada vez no era tan común. Y ahora veo mucha gente joven que se interesa en esto. Yo llevo trabajando toda mi carrera en la Ciudad de México, bueno, en México en general, y pues recientemente me ingreso a Gensler, que es una empresa internacional, donde lo que busco es tener una retroalimentación, ¿no? Yo darme experiencia en el mercado local y tener este conocimiento del mercado global. Y es ahí donde conozco a Leonardo Madrigal no pudo asistir con nosotros, pero es el especialista en fachadas de la empresa, y junto con él armamos esta presentación. El título sí está sugerente porque, bueno, cuando Bill me invitó a participar y me dijo cuál era el tema que yo quería ver, pues la parte fácil hubiera ido que me fuera con las soluciones técnicas de los proyectos en el que he tenido honor de participar, pero quise hacer algo diferente. Estoy saliendo de mi zona de confort, hablando de temas diferentes a los que normalmente hablo en mis conferencias, y bueno, ahí junto con Leonardo vimos este tema que es el retrofit de las fachadas, ¿no? Normalmente, pues, hagamos cuentas que el muro cortina ya casi tiene 70 años que se creó, ¿no? Del Seagrams al día de hoy han pasado bastantes años, las tecnologías han cambiado, los materiales han cambiado, y las condiciones del mercado cambian día con día, que eso es lo interesante, ¿no? Yo he estado en desarrollos de oficinas, de viviendas, de usos mixtos, y he visto cómo van cambiando y las necesidades, tanto a nivel de ciudad y a nivel global, van cambiando. Y pensando en ese tema es donde creamos este concepto del cambio de piel, siendo que los edificios, su piel es la envolvente, es como transpiran, es como reciben las condiciones externas y es con lo que sienten y se ve el cambio climático, ¿no? Entonces ahí fue donde pusimos este tema. ¿La hago bien? ¿Con este? ¿O con cuál? Ahí está. Ya me estoy hasta el final. La podemos poner desde el principio. A ver. Así ahí está. Bueno, pues adelante ¿no? Gracias. Bueno, pero empecemos con el cambio global. Empezamos de lo macro a lo micro, ¿no? Sacando números generales a nivel mundial, pues el 70% de los edificios de oficinas hoy en día tienen más de 30 años de antigüedad, mínimo, ¿no? Ya hay edificios, como les he mencionado, con muchos más años. Bueno, tenemos el ejemplo de la Torre Latinoamericana, que fue el primer rascacielos con cristal y aluminio, ¿no? Y como les digo, ya está llegando a los 70 años. También el 50% de los edificios que estarán en uso en el 2050 ya están construidos. O sea, a los arquitectos se nos está acabando la tierra, ¿no? ¿Cuántos edificios nuevos podemos hacer? Y cuánta reutilización de lo que es existente tenemos que empezar a ver, ¿no? 2050 suena dentro de muchos años, pero ya se nos está acercando, ¿no? Y las condiciones arquitectónicas van cambiando y evolucionando.
Es la primera vez, bueno, en la historia en que la población de las ciudades es muchísimo, muchísimo mayor que en el campo, ¿no? Toda la gente vive y se concentra en las ciudades y entonces las ciudades tienen que seguir evolucionando, tienen que seguir creciendo, pero tiene que haber una reconversión de la arquitectura y la edificación existente. En promedio, los edificios de reposicionamiento, de reconversión, son un 46% más rápidos que un proyecto nuevo, ¿no? O sea, aquí lo que está es reciclar, reconvertir y transformar las ciudades y las edificaciones de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo actualmente. Ahí está, ya, es que como que le hago. Bueno, pues en este cambio de piel del que queremos platicar, en este cambio de piel que venimos a conversar, resaltamos 4 puntos. Hay muchísimos puntos que envuelven la reconversión y el cambio de fachadas, el retrofit de las fachadas, y uno, pues bueno, obviamente es el consumo energético. Como les digo, muchos de estos materiales, cuando se crean los primeros muros cortina, los primeros edificios de oficinas, pues no tienen las condiciones de los materiales hoy en día, ¿no? Había muchas veces que no se usaba el double glazing, ni mencionarlo, ¿no? Eran cristales monolíticos, se iban con la idea de poner grandes equipos de aire acondicionado, y cada vez las condiciones y los materiales han ido evolucionando. Entonces, pues tenemos que empezar a ver, y el tema de este congreso es la sustentabilidad, cómo reducir los gastos de energía. Entonces, el cambio de fachadas, la actualización de estos materiales nos ayuda con el consumo energético. Y bueno, obviamente el carbono incorporado, ¿no? Todos sabemos que nosotros con nacer contaminamos y gastamos carbono, y en las ciudades mucho más. Entonces, en el momento en el que estamos reciclando una estructura existente, en el que no hay que volver a excavar, hacer cimentación y estructura principal, pues bueno, estamos haciendo un ahorro importante del carbono incorporado. Y no es menos importante el confort y la eficiencia. Como mencionaba, ¿no? El arquitecto Arditi, pues cada vez los edificios de oficinas eran como hostiles, ¿no? Era como trabajas, no tengas vista, no tengas terrazas, no tengas espacios abiertos, y cada vez buscamos más el confort, tanto en edificios de oficinas como residenciales. El confort, el ser humano está recobrando importancia, y ya no es que pensar en grandes edificios y máquinas sin pensar en el ser humano. Y creo que todos con la pandemia aprendimos, ¿no? Que nos tenemos que tener contacto y mejores condiciones y de confort. Y bueno, el cambio de imagen, ¿no? ¿Cuántos edificios, y no me den nombres, vemos hoy en día que dices, ay, qué feíto, ¿no? Como que ya se ve antiguo, como que ya no se ve con lo actual, como que ya cambian las condiciones, y esto en el mercado inmobiliario es un recurso. O sea, si tú quieres retomar un gran edificio y darle una nueva imagen, una nueva vida, pues lo mejor es cambiar su aspecto a un aspecto mucho más contemporáneo, a un aspecto más comercial, y la inversión obviamente es menor que tener un edificio nuevo. Ahora sí lo hice bien. Y bueno, este es un ejemplo que desarrolló la oficina de Gensler, es un proyecto de Leonardo que no vino. Es un proyecto de reciclado, ¿no? De reposicionamiento. Del lado izquierdo vemos la foto original. Este edificio está en el centro de Boston, en Downtown Boston. Era un edificio, como ven ustedes la imagen, pues muy setentera, ¿no? En el que tenías unos precolados, unos prefabricados, el porcentaje de ventana era menor, y bueno, aquí lo que se le dio es un énfasis en revitalizar al máximo la estructura. O sea, aquí se conservó toda la estructura principal del edificio, se le quitó toda la envolvente y se le dio una nueva imagen en el que tiene varios factores. Reconversión incluyó la fachada y los equipos, porque es muy importante entender que la reconversión de edificios son muchos factores, ¿no? No nada más es cambiar la fachada, hay que ser eficientes en los equipos que tienen los edificios. Los equipos de aire acondicionado también han cambiado, ¿no? Los conceptos de la ventilación del aire han cambiado, y es como en conjunto con estos equipos hacer mucho más eficiente una fachada. No, uno de los factores, ¿no? Es que pues queremos reducir el uso de la energía. Pues ese es nuestro gran objetivo como arquitectos, como desarrolladores, como seres humanos, es cuidar la energía, reducir todo ese consumo que tenemos. Y también, bueno, pues esto es un negocio, y la gente que invierte y los desarrolladores pues quieren recuperar su dinero, y tiene que ser un negocio. Entonces está comprobado que todos los edificios que tienen prácticas sustentables tienen unas tasas de arrendamiento de 20% más rápido. O sea, la gente de inicio, el comercio, los usuarios, buscan edificios que sean eficientes energéticamente, ¿no? Ya es un plus, tú llegas y dices, oye,
¿cuánto me va a costar la renta aquí? Pero voy a gastar mucho más en el consumo eléctrico, de agua, de gas. Pues prefiero un edificio que tenga uso sustentable y tenga ahorros energéticos. Además de que ya es un compromiso social que todos tenemos como seres humanos, ¿no? Buscar cosas energéticas. Entonces, al desarrollador, su edificio que tiene consideraciones sustentables, se le va a rentar un 20% más rápido que los que no lo tienen. De igual manera, al tener ahorros en los equipos, en el gasto de operación, los arquitectos a veces no pensamos en esa parte, ¿no? Que es el mantenimiento y la operación. A veces nos vamos con la fachada que cumple con unas condiciones estéticas, pero tenemos que pensar en cómo se va a operar, cómo va a costar el mantener el edificio. Y un edificio sustentable, que gasta menos energía y menos agua, pues tiene una tasa de retorno del 19% más rápida, ¿no? O sea, te puedes recuperar más rápido tu inversión porque estás gastando menos. A veces no le quieren invertir de inicio a un edificio sustentable, pero los números a la larga son mucho mejores, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener conciencia como arquitectos y desarrolladores. Y bueno, como les decía, es importante, estos son números del edificio que les mencionaba, el One Post Office Square en Boston, y son estudios reales. Seguramente todos han trabajado con lo que es un modelo energético, sobre todo cuando quieres hacer una certificación LEED, lo mejor es trabajar con un modelo, ¿no? Que es un modelo donde le vas cargando diferentes porcentajes y variables, y ahí te da un porcentaje de cómo estás ahorrando en comparación a un edificio tradicional, ¿no? O sea, cuando haces una certificación LEED, quien ha estado ahí, te piden esos porcentajes de tu modelo energético. Es súper importante ir midiendo esos valores, ir trabajando con esas herramientas, y bueno, según el modelo energético en este proyecto, después de hacer estos cambios de equipo y de fachada, el Energy Use Intensity bajó del 48.5 al 33.8%, ¿no? Entonces se le está ahorrando un 22.3 en cuanto al consumo de energía. Yo me acuerdo cuando he estado en edificios de certificación, o sea, si estás arriba de un 20% de ahorro, pues eso ya te da un punto, ¿no? Porque puedes ahorrar, pero lo importante es que el ahorro energético sea significativo y realmente tenga un impacto, ¿no? Entonces, esos datos, ¿no? Sin llegar a mayor detalle, nos dan números. Al final, los números son los que nos llevan a los negocios, ¿no? Sin el Excel, como decía el arquitecto Arditi. Y bueno, en este proyecto de inicio se cambió un double glazing a un triple glazing. Como les decía, es el cambio de materiales, es el cambio de especificaciones, porque toda la tecnología y más la tecnología del cristal y de las fachadas ha evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, esto va muy rápido y entonces en este edificio se cambió la especificación del cristal por un triple glazing, ¿no? Cambiando los valores. Yo, como dije, yo no soy experta en fachadas, pero bueno, estoy dirigiendo la orquesta y bueno, ahí se ven los factores que cambian y que reducen. Y sobre todo, un factor muy importante en este proyecto es que se incrementó al 200% las vistas del edificio. Era un edificio que tenía una fachada cerrada, ¿no? Eran las ventanas en punch windows en lugar de un curtain wall. Y aquí a lo mejor me van a preguntar, oye, sí, pero estamos cambiando el window to wall ratio, ¿no? O sea, que es el porcentaje de acrostilamiento que tiene una fachada. Y eso te va a dar una mayor radiación. Sí, pero también, por otro lado, la tecnología del vidrio ha evolucionado mucho y entonces los porcentajes no se incrementa tanto por los valores que tiene el cristal, por las películas Low-E, por todos estos factores, al final ganamos vista y no necesariamente estamos incrementando el porcentaje de consumo energético. Y eso es muy importante, ¿no? Antes, pues cuidábamos el área cristalada que fuera menor por el impacto que iba a tener la radiación, pero también el confort y la vista, como mencionamos, es súper importante. Y bueno, el carbón incorporado, ¿no? Lo que decimos, las ciudades tienen el 70% de las emisiones globales de carbono, y obviamente, como les decía, empezar un edificio de cero consume mucha emisión, tiene mucha emisión de carbono, ¿no? Todos los materiales, la excavación, cimentación, todo lo que implica un edificio nuevo. En el momento que reciclamos o reconvertimos un edificio, esto equivale, ¿no? A 15.5 toneladas de métricas de CO2. O sea, estamos ahorrando lo que equivale a 33 millas en un automóvil, ¿no? Que manejes 33 millas en un automóvil, todo lo que genere ese CO2 se ahorra en el momento de hacer una reconversión de un edificio. Y el confort, ¿no? Como les decía, el confort es súper importante, la iluminación natural. ¿Cuántos no de nosotros que estuvimos encerrados en la pandemia, ¿no? Queríamos un rayito de luz, queríamos un rayito de sol, queríamos un poquito más de vista de lo que era nuestra ventana, y cada vez ese contacto con el exterior que pedían los usuarios se necesita, y por eso es importante aquí tener luz natural,
pero conservar el confort térmico, ¿no? O sea, con nuevas especificaciones, con cristales de mayor eficiencia, podemos tener la vista, podemos tener la luz, pero evitamos la radiación. Y bueno, el deslumbramiento, ¿no? También, ¿quién no ha tenido en la tarde que trabajar en su computadora y te da el rayo de luz y no ves la pantalla, ¿no? Y te tienes que estar moviendo o te da dolor de cabeza. Entonces, también las nuevas tecnologías del cristal nos ayudan a evitar ese reflejo de la luz y del deslumbramiento que dan. Y sí es súper incómodo trabajar con el reflejo de la luz, ¿no? Entonces, todo esto hay que cuidarlo, el confort térmico, la iluminación y el deslumbramiento, y todo esto se logra con las nuevas tecnologías. Y regresando a este proyecto, pues bueno, aquí se ve en el interior cómo tenías el punch window, ¿no? Una ventana individual, cómo se gana vista y luz haciendo ventanas de piso a techo. Y bueno, esto está comprobado que te aumenta la productividad, ¿no? O sea, para la gente que contrata empleados, que dice que quiere que sean productivos y no se distraigan, bueno, las vistas y la luz sí está medido que aumenta la productividad en las personas, ¿no? Porque entonces sí estás ahí trabajando y no te sientes incómodo de que quieras irte. Y aquí, bueno, pues es esto también, como les decía, en este proyecto hubo dos factores, el cambio de fachadas, el cambio de equipo, y eso nos dio que, bueno, pues se ahorra también un 75% en el manejo de los equipos, de cómo están funcionando. Pues lo que decía y también mencionaba anteriormente el arquitecto Arditi es las terrazas, ¿no? Los espacios abiertos. Nos dimos cuenta de que pues cuando nos toca estar encerrados, todos queremos estar en el exterior, nos gusta el medio ambiente, nos gusta sentir el aire, y es importante en estas reconversiones de edificio tener estas consideraciones, ¿no? Con el contacto con el exterior, espacios abiertos, cómo podemos modificarlos, y eso es parte de las nuevas tendencias actuales, ¿no? Para los usuarios. Bueno, hay diferentes tipos de impactos y de reconversiones. Puede haber desde una reconversión simple, ¿no? De cambiar unos materiales o ponerle unos parteluces. A lo mejor esta reconversión y cambio de fachadas, cambio de piel, es algo muy sencillo. O puede haber una revitalización media, ¿no? Donde ya estamos cambiando algunas especificaciones del cristal. O puede estar un concepto que es reimaginemos todo y cambiemos la imagen completamente del edificio, ¿no? En este caso, este fue el proyecto de reimaginar, ¿no? De que se cambió toda la imagen del edificio, se transformó, se le dio un nuevo uso y pues es un nuevo producto comercial, ¿no? Que la gente puede desarrollar. Y bueno, en estas las consideraciones, cuando hacemos un cambio de fachada, cuando hacemos un cambio de envolvente, bueno, tenemos que usar la estructura existente, ¿no? Y es ahí donde se vuelve un poco el conflicto. O sea, los curtain walls, pues sí, nos ayudaban a que están separados de la estructura y que nos dan la facilidad de removerla. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos un cambio de especificación de un cristal, ¿no? Monolítico a un doble cristal? El peso ya es mayor. Entonces tenemos que hacer o una conexión a la estructura existente, ¿no? Hacer una revisión, o hacer una estructura secundaria, una subestructura que se adapte a estas nuevas condiciones, ¿no? Y revisar. El punto más importante de cambiar una fachada es el peso que le genera la estructura, pero no es nada que no podamos resolver, ¿no? Pero sí se tiene que tener en cuenta y en consideraciones. En este proyecto, pues bueno, aquí se ve cómo se fue desnudando, ¿no? Se le quitó la piel, la envolvente, la ropa, y quedó la estructura existente. En este proyecto hubo dos consideraciones, un recladding y un overcladding. En uno se puso el cristal sobre los paneles existentes, y en otros, en la parte superior, ¿no? Se le hizo una estructura secundaria a la que se adaptó toda esta nueva fachada de cristal. Obviamente cada proyecto es diferente, tiene condiciones diferentes, pero es hacer este análisis de cómo conectas la fachada a la estructura, lo que es la solución y el chiste de estos proyectos, ¿no? Entonces, tuvo dos condiciones, hubo que revisar el tipo de cómo te conectabas, el tipo de conexión y cuál convenía hacer. Y bueno, pues ya hablamos de un caso en Boston, pero pues ¿qué oportunidades hay en la Ciudad de México, no? Con nuestros 20 y tantos millones de habitantes, con nuestros tantos metros cuadrados de ciudad, pero se nos está acabando, ¿no? O sea, el suelo, y sobre todo en los lugares más comerciales, en los lugares donde hay mayores desarrollos, cada vez tenemos menos suelo, y tenemos que empezar a pensar en estos edificios. O sea, nuestros rascacielos, que en algún momento tenía la ilusión que dejáramos de ser la ciudad de los palacios y fuéramos la ciudad de los rascacielos, aún estamos muy lejos, pero hay muchos proyectos de gran altura. La vivienda está comprobado que la gente cada vez vive más en edificios residenciales de gran altura. En México teníamos una gran tendencia hacia la verticalidad,
Creo que está regresando esa tendencia, estamos haciendo edificios más altos y cada vez, ¿no? Tenemos que empezar a ver que nuestros rascacielos también se van a hacer viejos, ¿no? También van a ir evolucionando. Hay un dato que encontré, ¿no? Buscando información en internet, que bueno, hay 1,717 edificios en México de más de 10 niveles. De esos, 140 tienen más de 100 metros de altura. Y luego tenemos torres de 246 metros, ¿no? Pero pues esto nos empieza a ver que estos problemas o estas situaciones que veíamos en otras ciudades que quizás nos parecen ajenos, cada vez nos van a llegar más, ¿no? Como les digo, nuestra Torre Latino tiene casi 70 años y hay muchos edificios que se hicieron en la década de los 80s, 90s, que ya su tecnología y sus prácticas sustentables se van volviendo obsoletas, ¿no? Entonces, creo que este es un área de oportunidad que la Ciudad de México, quizás no el próximo año, pero sí dentro de unos años, tenemos que empezar a ver. Tiene que haber una reconversión y transformación del edificio. Buscando datos igual del mercado de oficinas, que yo me intrigaba mucho qué iba a pasar ahora que acabara la pandemia, y pues no, había quien apostaba que nadie iba a regresar a la oficina, había quien apostaba que todo iba a cambiar, y al final estamos llegando a un equilibrio, ¿no? O sea, hay gente que regresa, sigue un sistema híbrido, hay gente que solo va un día a la semana, entonces el mercado va cambiando, las condiciones van cambiando, y nuestro trabajo como arquitectos es darle esas soluciones a los desarrolladores y a los inversores. Parte de que el mercado de oficinas se está recuperando, aquí hay un dato de que no, ya tiene un incremento del 24.2%, van 3 trimestres en que el mercado de oficinas va mejorando, pero esto se debe mucho a la reconversión de edificios, ¿no? Ya no hay tantos metros cuadrados de oficinas en renta, sino que se han ido reconvirtiendo. De hecho, Sedubi tiene planes de reconvertir edificios de oficinas en vivienda, la gente sigue necesitando viviendas, seguimos creciendo en población y ya no va tanto a la oficina, ¿no? Entonces, es este balance que tenemos que encontrar entre cómo reconvertimos edificios de oficinas a viviendas, qué porcentaje va necesitando el mercado, y este es un pulso que vibra, ¿no? Que va cambiando día con día y que tenemos que estarnos actualizando y conociendo las condiciones. Entonces, sí creo que en México, y hablo México porque es donde conocí, pero donde nací y he crecido, pero también están otras ciudades de Latinoamérica que podríamos ver este fenómeno, ¿no? Que empiezan a tener edificios antiguos que se van quedando obsoletos. Entonces, considero que es una práctica que poco a poco la mayoría de los arquitectos vamos a tener que ver y experimentar, y creo que es una oportunidad para los desarrolladores de empezar a explorar estas nuevas facetas de la arquitectura y el desarrollo. Y bueno, finalmente, casi tuve en tiempo, ya mi última lámina, es pues unas conclusiones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el cambio de piel? ¿Qué implica cambiar de la piel a un edificio? Pero como dijimos, primero es la reducción y tenemos un ahorro de energía, porque son nuevas tecnologías y son edificios más eficientes. Está la reducción de la huella de carbono, como ya comentamos, porque no tienes que utilizar materiales nuevos en todo lo que implica un edificio, ¿no? Sino que simplemente es el material de su fachada, de su envolvente. Hay mejoras en el confort de los habitantes, de los usuarios. Cada vez, les digo, hay que resaltar al ser humano, es muy importante ese confort y esa calidad de vida que todos buscamos para nuestros usuarios. La actualización de imagen, ¿no? Hay edificios que pues son históricos y hay que conservar. Como les decía nuevamente, la Torre Latino pues está catalogada y hay que conservar su fachada, hacerla más eficiente, pero también hay edificios que no tienen cierto valor y pues se pueden reconvertir y cambiar su imagen, y pues el retorno de inversión, ¿no? No es lo mismo invertir en un edificio completamente nuevo a invertir en un edificio de reconversión de fachada. Y gracias.